Hola a todas, hola a todos, espero que estén bien. Mi nombre es Liliana Patri. Soy docente de la cátedra y tengo como función el dictado de clases en el espacio de seminarios. Vamos a trabajar en esta oportunidad sobre las dos últimas clases del tema de sueños, que corresponde a la unidad 3 del programa de seminarios. Tengan en cuenta que para abordar el material bibliográfico indicado en cada caso es imprescindible contar con la guía de lectura correspondiente y el programa de la materia. Eso les facilitará la apropiación de los conceptos y nociones que los docentes iremos remarcando como importantes en cada clase. En esta ocasión, los textos que vamos a trabajar son los siguientes. La 11ª conferencia, que se denomina El trabajo del sueño, y es sobre lo que va a versar la clase de hoy. En la clase siguiente vamos a trabajar la 14ª conferencia, El cumplimiento de deseo, la 15ª conferencia, Incertezas y dudas, y también tenemos como material bibliográfico un escrito de 1913 que se denomina El interés por el psicoanálisis. Revisen ustedes en el programa las páginas que corresponden a cada uno de estos materiales, ya que en algunos casos se toman solo alguna de ellas y no el texto completo. Quisiera además hacerles alguna aclaración sobre la estructura de estos textos. En principio, comentarles que el tema de los sueños es un tema que ocupa toda la obra de Freud. A lo largo de su producción ha dedicado infinidad de escritos a este tema, tomado desde distintas problemáticas, desde distintas perspectivas. Y es a tal punto fundamental en el armado de su andamiaje teórico que en un momento de su teoría, donde pone en cuestión ciertos postulados sobre lo psíquico, lo llevan a redefinir el sueño mismo y su función. Pero esta última revisión que hará Freud de su teoría de los sueños, que recién ustedes abordarán en los últimos tramos de la cursada de la materia, no invalida lo postulado en estos momentos sobre el sueño. Por supuesto, no es algo de lo que ustedes se tengan que ocupar ahora, pero se los comento en tanto es una temática que retomaremos en el programa en otro momento de la cursada. Por otro lado, el material sobre el que basamos nuestra enseñanza sobre este tema corresponde mayormente al libro La interpretación de los sueños, que ustedes ya saben que Freud escribe entre 1898 y 99 y que publica en el 1900. Este texto tiene la forma de un escrito científico argumentativo, es decir, que es un cuerpo axiomático que implica postulados, premisas y que se llega a conclusiones, que sabemos que esas conclusiones, ustedes ya lo conocen, en la ciencia se llaman tesis. Podríamos decir que una de esas tesis que Freud infiere a esta altura en este texto de la interpretación de los sueños es que el sueño es un cumplimiento de deseo. Trabajaremos también con conferencias que fueron dictadas por Freud oralmente en la Universidad de Viena ante un público que muchas veces no pertenecía al ámbito psicoanalítico. Estas conferencias fueron dictadas entre 1915 y 1916 y tienen la forma de una exposición explicativa de nociones y conceptos
ya demostrados teóricamente. Es decir, que las conferencias que dicta sobre sueños reproducen en forma explicativa mucho de lo ya teorizado en la interpretación de los sueños. Bueno, comenzaremos entonces a dar un marco conceptual a esta temática que hoy nos ocupa para adentrarnos específicamente en lo que sería el trabajo del sueño. Al abordar el tema en la clase de teóricos, la profesora Lubián les anticipó que en el libro La interpretación de los sueños, Freud formula por primera vez un ordenamiento de lo psíquico en términos de sistemas, que nomina inconsciente, preconsciente, consciente. Tal ordenamiento, como se los anticipaba la docente en esa clase, se conoce como primer ordenamiento metapsicológico. ¿Qué implicancias tiene esto para la temática que nos convoca? Que Freud plantea un psiquismo regido por sistemas que mantienen alguna relación entre sí, pero que a la vez entroniza al sistema inconsciente como núcleo fundamental en las producciones de lo psíquico. ¿Por qué? Porque descubre que en el inconsciente hay procesos, leyes de funcionamiento, podríamos decir, que participan y que son determinantes en las elaboraciones psíquicas. Ahora bien, sabiendo que los sueños forman parte de estas elaboraciones, de estas producciones inconscientes, en lo que a este espacio respecta, en lo que nos compete, las preguntas que nos podríamos formular serían las siguientes. ¿Cómo se forma un sueño? ¿Cuáles son sus operaciones? ¿O qué procesos intervienen en esa elaboración? ¿Sobre qué material se forma un sueño? Y por otro lado, ¿cuál es su función? O también podríamos decir, ¿qué valor darle al sueño en la vida anímica? ¿O cuál es su esencia? Algunas de estas cuestiones ustedes ya estuvieron trabajando. Vamos a retomarlas a la luz del material bibliográfico de estas clases. Bien, sabemos en principio que, como todas las formaciones del inconsciente que ustedes ya conocen porque estuvieron trabajando en los diferentes espacios, recordémoslas: síntoma, acto fallido, olvido, chiste, recuerdo encubridor, los sueños que forman parte de este conjunto que llamamos formaciones del inconsciente, parecen no participar de un valor práctico para la vida de la gente. Es decir, no sirven para nada, diría alguien que valora lo pragmático. Pero sin embargo, muestran cierta eficacia en la vida anímica. Porque, aun siendo producciones que se presentan como irracionales para la conciencia, sin embargo, los sueños no le son indiferentes al soñante. Entonces vamos a organizar nuestro material de lectura a partir de todas estas consideraciones y preguntas que nos hemos formulado. Antes de comenzar con el recorrido, me gustaría comentarles algunas otras cuestiones. Primero, que junto al audio les acerco un esquema que tomaremos simplemente como un mapa conceptual, que es por supuesto incompleto, parcial, perfectible, pero que tal vez les permita ubicar los elementos que hacen a la formación del sueño.
como así también sus operaciones. Y por otro lado, señalar el material sobre el que se hace el trabajo de interpretación, que ya sabemos, lo hace el analista, no el soñante. ¿Y a dónde apunta la interpretación? ¿Sobre qué se hace la interpretación? Bueno, esto es lo que intenta graficar de alguna manera este mapa. De cualquier modo, tómenlo como una anticipación de lo que vamos a trabajar. Ya podrán ir reconociendo ciertos términos que allí aparecen. Iremos leyendo en estas dos clases los vectores de ese cuadro. También les hice un escueto esquema sobre cómo podríamos categorizar las nociones con las que vamos a trabajar. Es decir, categorizarlas en términos de su pertenencia al sistema inconsciente, preconsciente o consciente. Por otro lado, y ahora sí ya en relación al tema, lo que tenemos que tener en cuenta, aunque sea una verdad de perogrullo, como se dice habitualmente, es que no es lo mismo dormir que soñar. Esta diferencia la vamos a tener en cuenta para trabajar la 14ª conferencia, el cumplimiento de deseo. Y por último, vamos a considerar que, aunque ya sabemos que Freud nos indica que los sueños son productos psíquicos, que se elaboran a partir de determinados elementos y ciertas operaciones, aunque ya sabemos eso, y que además él los clasifica en sueños típicos, como esos de subir o bajar, o sueños de la muerte de seres queridos, que se repiten a lo largo de todos los tiempos en la humanidad, ¿sí? Todos en algún momento hemos soñado, o sueños absurdos. Además de todo esto, lo cierto es que cada soñante tiene un modo singular de soñar. Algunos entre nosotros seguramente no recuerdan nunca sus sueños. Otros recuerdan un jirón del mismo. En otros casos nos encontramos con alguien que nos relata que se despertó con la angustia de un sueño que en sí mismo no daba razón para ella. ¿Y cuántos hay que nos dicen que todas las noches repetitivamente sus sueños toman la forma de una pesadilla que los deja petrificados sin poder moverse al despertar? El mismo Freud nos cuenta en la interpretación de los sueños que hay sueños que se presentan solo compuestos por pensamientos, sin la primacía de la imagen sensorial, como le sucede a él con un sueño propio que denominó autodidascar, o soñantes, donde el factor cromático brilla por su ausencia. Es decir, que a pesar de que hay sueños típicos, soñables por todos, hay a la vez una absoluta singularidad en la forma que toman los sueños para cada soñante. Pero bueno, por supuesto, más allá de todas estas particularidades en el modo de soñar, ya sabemos que el sueño es respuesta a algo reciente, un estímulo, llamémoslo para darnos alguna idea, que opera como factor desencadenante. Ya nos volveremos a ocupar sobre este punto en la clase siguiente. Adentrémonos entonces ahora a lo que sería el trabajo del sueño, que es lo que Freud nos explica en la conferencia número 11. Freud retoma en esta conferencia el trabajo de interpretación analítica del sueño,
Recuerden que el valor del sueño para Freud está en función de la clínica psicoanalítica. Es decir, que un sueño es interpretable solo bajo las condiciones de un análisis, más allá que el acto de soñar le suceda a todo el mundo. Entonces, insisto, el valor de interpretar un sueño es en función de alguien que escucha un sueño, el analista, en la trama de un análisis. ¿Por qué? Porque para llegar desde el sustituto, es decir, el contenido manifiesto, a lo sustituido, a lo genuino, que serían los pensamientos oníricos latentes, solo se alcanza por la vía de las asociaciones, de las ocurrencias que el paciente puede hacer sobre cada uno de los elementos del contenido manifiesto. Por lo tanto, el trabajo de interpretación se basará en tales ocurrencias y a partir de la técnica que especificó Freud en la 7ª conferencia y que ustedes ya estuvieron trabajando. Ahora bien, ese trabajo de asociación, que Freud lo llama libre, es la regla fundamental que el paciente debe obedecer en el trabajo analítico y que solo en esas condiciones, o sea, en un análisis, es posible realizar. Es decir, entonces, que el trabajo de interpretación parte del sustituto, contenido manifiesto en tanto relato del sueño y las asociaciones libres que se hacen respecto de él, para alcanzar los pensamientos oníricos latentes desconocidos para el soñante. Bueno, eso en lo que respecta al trabajo de interpretación. Por el momento lo dejamos. Ahora nos vamos a adentrarnos en el trabajo de formación de los sueños. Aquí debemos hacer antes una referencia a los sueños infantiles, sueños de niños pequeños. Lo que Freud encuentra que sucede en esos sueños es que se cumplen de manera directa anhelos de la vida reciente de vigilia que no han sido satisfechos. Es decir, son sueños transparentes, comprensibles, que por lo tanto no podríamos decir que hubo allí operaciones de transformación, de desfiguración. Es muy conocido el sueño de la pequeña Anna Freud, su hija, que relata en la interpretación de los sueños y en las conferencias también lo vuelve a relatar. Esta pequeña niña, Ana, tenía apenas 19 meses cuando tuvo que hacer todo un día de ayuno por una indigestión y por lo tanto se le prohibió comer fresas, que parecía ser el objeto que había causado esta indigestión. Sueña entonces por la noche y se le escucha decir su nombre, seguido de un menú que incluía las fresas prohibidas. Freud ubica entonces que estos sueños infantiles no dejan de pertenecer a la esencia de todo sueño, es decir, son cumplimiento de deseos, pero sin disfraz, sin desfiguración. Pero, ¿qué es lo que sucede allí? Que en lugar de satisfacer ese anhelo de comer fresas en la vigilia, se cumple tal anhelo en imágenes en un sueño. Es decir, que sueña que come fresas. ¿Cómo se cumple el sueño en este caso? A partir de dos condiciones que Freud enuncia. La transposición de un enunciado desiderativo expresado
bajo modo verbal subjuntivo, ahora lo explico, a un enunciado hay una transposición de un enunciado desiderativo con modo subjuntivo a un enunciado verbal presente del modo indicativo. ¿A qué llamamos enunciado desiderativo? A un enunciado en donde nosotros podríamos decir ojalá que, quisiera que, anhelo que. Desiderativo proviene de deseo. Entonces podríamos decir que nuestra pequeña Ana podría haber tenido este pensamiento. Ojalá pudiese comer eso que me prohibieron durante el día. Pero ese enunciado desiderativo, para devenir un sueño, necesita transponerse en un enunciado que haga una transposición del verbo al modo del presente del indicativo, que rezaría del siguiente modo: en lugar de ojalá pudiese comer eso que me prohibieron durante el día, se transpone en lo siguiente: estoy comiendo eso prohibido. Es decir, que la particularidad que tiene este modo presente del indicativo es que se relata un hecho mientras está transcurriendo. Estoy comiendo eso prohibido. Con lo cual, la condición para que devenga el sueño, Freud la pone en una transposición verbal. Se transpone en presente, ocurriendo, podríamos decir, eso anhelado. Por otro lado, plantea una segunda condición para que devenga el sueño, que sería la transposición de esos pensamientos del estoy comiendo eso prohibido a imágenes visuales. Me veo en el sueño comiendo eso prohibido, pero como una vivencia actual. En este caso sería que el pensamiento estoy comiendo eso prohibido se transpone ahora en imágenes visuales en un sueño alucinatorio. Entonces, podríamos decir que el sueño infantil cumple en imágenes eso anhelado. Si pudiéramos traducirlo en palabras de la pequeña Ana, es decir, lo que ella relataría de ese sueño, sería: soñé que comía fresas. Ahora bien, estos sueños infantiles, transparentes y comprensibles, no parecen conjugar con los sueños de los adultos. Aquellos sueños que se presentan como enigmáticos, entreverados, incomprensibles. Freud dice, sin embargo, que tienen la misma estructura, solo que se les agrega el trabajo de desfiguración onírica. Es decir, que esas dos condiciones del sueño infantil en su formación también participan en los sueños que llamaremos desfigurados. Ubiquemos entonces cómo se produce, cómo se realiza ese trabajo de desfiguración onírica. En principio vamos a decir que intervienen 4 operaciones que pasaremos a especificar a lo largo de lo que resta en esta exposición. Las nombramos: condensación, desplazamiento, transposición de pensamientos a imágenes visuales
y elaboración secundaria. Ya sabemos que son operaciones que, como su finalidad es la desfiguración onírica, transforman, disfrazan los pensamientos oníricos latentes y dan como resultado, como producto psíquico, un sueño que Freud denomina alucinatorio. Es sobre ese sueño alucinatorio que se hace el relato, pero todos tenemos la experiencia que al relatar un sueño que vivenciamos en el estado de dormir, algo se nos escapa. Algo no podemos traducir de esas imágenes en palabras. Algo no recordamos. O a veces al revés. De pequeños fragmentos de sueños hacemos un relato coherente del mismo. Consideremos entonces ahora la primera operación, la condensación. Ustedes ya la conocen, la estuvieron trabajando como una operación del inconsciente en el espacio de prácticos a partir del chiste. ¿Recuerdan el familionario? También en el caso del sueño, nos dice Freud, participa esta operación y lo condensado se presenta como una traducción abreviada, compendiada. Es decir, que el contenido manifiesto, recuerdan que es aquello que contamos en un análisis respecto del sueño alucinatorio, es menor que los pensamientos oníricos latentes. ¿Cómo se produce la condensación? Freud dice que algunos elementos latentes quedan elididos, es decir, se eliminan, se omiten en el contenido manifiesto. Otros pasan a este contenido en forma fragmentaria y otros se fusionan en una unidad en tanto se les adjudica rasgos comunes que en principio no tenían. Si pensamos en el ejemplo de familionario, nos podemos orientar. Hay allí fusión de elementos que en sí no parecen conjugarse, pero que en el caso permiten hacer pasar un nuevo sentido que en sí mismo no lo tiene. Freud llama a este tipo de operación, a esta última que sería la fusión de elementos a los cuales se les adjudica un rasgo común, lo llama formaciones mixtas. Seguro la reconocen al relatar un sueño, que es cuando dicen algo así como: soñé que iba a la casa de mi tía y de mi abuela, pero era una sola casa en el sueño, no sé cómo explicártelo. Es entonces una superposición de unidades que se funden en un todo, una composición hecha de fragmentos donde se crean rasgos comunes que no existían. Esa imagen mixta en el sueño se presenta casi siempre con contornos vagos, no nítidos, borrosos. Por lo tanto, podemos decir que la condensación es una operación que contribuye a la oscuridad del sueño. La segunda operación es el desplazamiento. Ustedes ya la trataron también en sus espacios de prácticos, a partir del caso Signorelli, ¿recuerdan? Donde un jirón de ese término aparecía en uno de los términos sustitutivos, Botticelli. Algo se había desplazado y su marca era el egli, es decir, hubo un desplazamiento de Signorelli a Botticelli. Pero algo persiste, algo retorna
de eso desplazado en el sustituto. En el caso del sueño, Freud dice que la censura se sirve de esta operación de desplazamiento. Recuerdan que la profesora Chávez les había nombrado, a partir de la conferencia 9ª, que es la de la censura onírica, 3 modos en que aparece la censura: la elisión o tachadura, la alusión y el descentramiento del acento psíquico. Estos 2 últimos casos, estos 2 últimos modos, es decir, la alusión y el descentramiento del acento psíquico, son modos del desplazamiento. Recordemos que en la alusión, se alude a elementos lejanos que resuenan pero que no son nombrados. Y en el descentramiento del acento psíquico, lo que sucede es que se subraya, se pone en primer plano un elemento inimportante en el lugar de otro importante. Podríamos decir, por ejemplo, en un sueño, alguien puede hacer un relato y decir: soñé con un bolso color naranja, subrayando el naranja. Nosotros allí ya sabemos que hay un descentramiento del acento psíquico. Entonces decimos que el desplazamiento es una operación, tal como lo es la condensación, propia del trabajo del inconsciente. Pero la censura usa al desplazamiento para sus propósitos. Hay 2 ejemplos sobre estos modos de desplazamiento en esta conferencia. Uno respecto de la alusión en un chiste sobre tomar un baño, y otro sobre el descentramiento del acento psíquico, que es el cuento sobre el herrero. Léanlos, son muy lindos y muy claros al respecto. Tomando justamente, cuando lean el cuento del herrero, ustedes van a verificar que allí, justamente en el descentramiento del acento psíquico, hay algo extraño, ¿sí? Es lo que sucede en el desplazamiento en los sueños. Los sueños producen, así como la condensación presta cierta oscuridad al sueño, el desplazamiento produce ese efecto extraño. Pasemos ahora a la tercera operación, la transposición de pensamientos en imágenes visuales. Claro, esto nosotros ya lo habíamos visto que sucedía en los sueños infantiles, pero acá pertenece al campo de esas operaciones que hacen a la desfiguración. Sirve a la desfiguración. Vamos a hacer una pequeña aclaración que Freud hace en esta conferencia. Él dice que se trata de esta operación de una transposición de pensamientos en imágenes visuales. Pero nos aclara que hay pensamientos latentes que no experimentan esta transposición en imágenes, sino que aparecen como dichos en el sueño. ¿Recuerdan la frase del sueño del padre que sueña que su niño está con vida y le susurra un reproche? Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Ese pensamiento no se figura en imágenes, sino que se conserva como algo dicho en el sueño. Retomaremos este punto en la clase siguiente. Hecha esta aclaración, trabajemos entonces sobre esta tercera operación, que es una operación esencial y distintiva de los sueños y que no está presente en las otras formaciones del inconsciente.
Es lo que caracteriza el sueño. La transformación, la transposición de pensamientos en imágenes. Ahora bien, ustedes ya vieron que existe una figuración plástica de palabras en los sueños, que vamos a poner a cuenta de esta tercera operación, pero que no es su único modo. El ejemplo de la figuración plástica de palabras es el ejemplo tan conocido de soldado, ¿lo recuerdan? Pero esa figuración plástica de palabras no alcanza para figurar pensamientos. ¿Por qué? Porque hay en esos pensamientos palabras abstractas o relaciones entre ellas que en sí no pueden ser directamente figuradas en forma plástica, para lo cual el trabajo del sueño se vale de toda clase de artificios. El ejemplo que pone Freud en la conferencia, ustedes ya la van a leer, es como figurar en un sueño un pensamiento referido al adulterio, siendo que adulterio literalmente significa fractura de un matrimonio. Entonces, el trabajo del sueño lo sustituye ahora a ese pensamiento por otra fractura, la de una pierna. O puede figurar relaciones conceptuales, los por qué, los por eso, los pero que aparecen en un pensamiento, o las objeciones y las críticas. ¿Cómo figura esos pensamientos en un sueño? Son relaciones que no se pueden transponer a imágenes plásticas. Sin embargo, son representadas en los sueños por desfiguraciones que aluden a esas relaciones. Por ejemplo, la objeción, la crítica de la joven señora del sueño del teatro. ¿Recuerdan el de las 3 localidades por un florín y 50 kreuzer? Que en términos de la interpretación que Freud le hace, despreciaba tanto a su marido. Bueno, allí ese pensamiento que Freud pone bajo este enunciado, fue un disparate casarme tan temprano, se transpone en imágenes en el sueño por la vía de la imagen del teatro vacío. Es decir, el haberse apresurado a comprar las entradas, que está representado por el teatro vacío, nombra en el sueño el apresuramiento en casarse. Ven que por alusión, ¿sí?, lo puedo representar. Por eso la insistencia en no interpretar el sueño en términos de imágenes pictóricas, sino en términos de rebus. La cuarta operación que vamos a nombrar es la elaboración secundaria. Esta operación, que no siempre interviene en el trabajo del sueño, es aquella que hace del sueño alucinatorio algo entramado, ordenado según un sentido. Es decir, que en el relato del sueño se agregan conectores que no pertenecen al sueño mismo. Por ejemplo, en el caso de la primera operación, la condensación, cuando en el sueño aparece una figura mixta, yuxtapuesta, al relatarla se le agrega un i. Era la casa de mi tía y de mi abuela. Pero el conector i va al lugar de algo que no puede ser traducido en palabras. Uno dice,
no sé cómo explicártelo, no sé cómo explicar esa yuxtaposición. Entonces, le agrega Lee. La elaboración secundaria opera dándole al relato del sueño una fachada racional coherente y ordenada. Tengamos en cuenta que, como dijimos antes, esta operación de dar fachada racional, ¿sí?, al sueño alucinatorio no siempre opera. Entonces, para concluir la clase de hoy, ya podemos ubicar algunos elementos en ese mapa conceptual del que les había hablado. Si toman el esquema, vamos a ir dilucidando algunos de sus vectores. En principio, ubicamos en el centro de ese esquema al sueño como acto psíquico, al sueño en términos de lo que Freud llama sueño alucinatorio. Ese sueño alucinatorio es producto del trabajo del sueño, al cual se le agrega la censura y la regresión. La censura, ustedes ya estuvieron trabajando a partir de la conferencia sobre la censura onírica. Respecto de la regresión, lo trabajan, la operación de regresión lo están trabajando en teóricos. Ese sueño como acto psíquico, acto alucinatorio, en sí mismo está perdido, porque nosotros con lo que contamos es con el relato del sueño. En la misma línea tenemos entonces el contenido manifiesto, ese relato, y las asociaciones libres o ocurrencias del paciente que hace sobre ese relato. Desde el contenido manifiesto y las asociaciones, desde allí, con ese material, se realiza el trabajo de interpretación, que apunta a ¿qué? A alcanzar los pensamientos oníricos latentes. Del otro lado, ¿sí?, tenemos las operaciones del trabajo del sueño: condensación, desplazamiento, transposición en imágenes sensibles. Dejamos la elaboración secundaria como operación que interviene sobre el sueño alucinatorio, pero en relación al contenido manifiesto. En tanto, en su relato es posible que devenga algo entramado con sentido. Recordemos que esta última operación, como decíamos hace unos instantes, no siempre actúa, y nuestro relato puede presentarse como un malentendido absoluto. Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima con lo que resta del material sobre sueños.